Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Antes de la calamidad. Parte 1. El mundo actual realmente era diferente al de Shirou. La ausencia de disrupción en la composición mágica de sus proyecciones fue un factor clave en su análisis. El otro fue quizás la experiencia más novedosa. Extrañas ventanas emergentes adornaban continuamente su visión. Elevar a mismo nivel. Elevar a mismo nivel. Elevar a mismo nivel. Circuitos mágicos de grado C adquiridos. La profundidad y calidad de sus reservas mágicas estaban experimentando un avance cualitativo tal que se había perdido momentáneamente en el momento. Sin embargo, no podía evitarlo. El único factor limitante que siempre había tenido con respecto a su hechicería era su nivel deficiente de producción mágica. Su producción mágica no era mala en sí, pero la energía requerida para rastrear armas por encima del nivel de lo mundano siempre era muy alta. Esto le dejó con pocas opciones más que aprender a no desperdiciar imprudentemente su energía disponible durante el transcurso de su carrera anterior. Sin embargo, con esta nueva función de subir de nivel, de repente se le dio más margen de maniobra en lo que respecta al consumo de energía. Después de años de aprender a conservar la mayor cantidad de energía mágica posible, cuando se le presentó una oportunidad así, no hubo forma de contenerse. Quizás se haya excedido. La expresión de su rostro se ensombreció al mirar el campo volcado y lleno de cráteres que lo rodeaba. Lo que era peor, era que el lugar no solía ser un campo, sino una zona verde de bosque. Se giró solo para ver a Naofumi y los otros héroes parados en un grupo con sus respectivos grupos. Al darse cuenta de que él era el único que se encontraba en medio de un campo devastado, comprendió lo precario que se veía. No le importaba llamar la atención, pero nunca lo prefirió en primer lugar. Es decir, que normalmente no le habría importado. Sin embargo, dada la situación, no fue la mejor decisión. En ese momento, el reino de Melromark no le prestó mucha atención debido a su condición de acompañante durante la invocación de los 4 héroes. Esto fue bueno a su manera. Estaba en un mundo nuevo. En este sentido, todavía no estaba familiarizado con los alineamientos políticos, los sistemas mágicos y cosas por el estilo. En su línea de trabajo, eso significaba que era mejor mantener un perfil bajo hasta que pudiera actualizar su información. Además, algo no parecía del todo correcto en la forma en que se estaba manejando la situación entre los 4 héroes. Era mejor guardar sus cartas de triunfo para cuando realmente las necesitara. Aún no era el momento de revelar sus capacidades. Afortunadamente, todavía había humo y polvo alrededor que ocultaban su forma, por lo que rápidamente cavó profundamente dentro de sí mismo y extrajo de la energía mágica producida sus circuitos mágicos. La magia inundó su forma, recorriendo su cuerpo con un tenue brillo azul antes de desvanecerse. Magia de refuerzo. En su mundo, era un tipo de magia que cualquier mago era capaz de llevar a cabo. Implicaba mejorar la capacidad de los objetos de tal manera que una almohada pudiera llegar a ser potencialmente más duradera que el acero. En su caso, no era una almohada lo que estaba reforzando, sino su cuerpo. Para la mayoría de los magos, hacer algo así era suicida simplemente porque si se ejercía demasiada energía mágica, el cuerpo explotaría. Si se utilizaba muy poca, ¿para qué molestarse siquiera? Él era especial en un aspecto diferente. En la ignorancia de su juventud, en lugar de utilizar sus circuitos mágicos para convertir el maná en energía mágica, utilizó sus nervios como circuitos improvisados. No solo fue un procedimiento doloroso, sino que obtuvo una ganancia inesperada, una comprensión completa de las capacidades de su cuerpo. Reforzar su cuerpo era casi algo natural en este punto. Con poder mágico corriendo por sus venas, clavó los pies en el suelo antes de salir disparado hacia la distancia y dar vueltas alrededor de donde estaban Naofumi y los demás. Sacudiéndose el polvo y la suciedad de la ropa, se acercó al grupo de héroes en dirección opuesta al desastre que había creado. ¿Qué pasó?, preguntó con voz cuidadosamente confusa cuando los demás se dieron cuenta de él. Por un segundo, pareció como si los ojos de Naofumi se salieran de sus órbitas cuando se vieron. Sin embargo, antes de que Naofumi pudiera expresar alguna exclamación, Ren y los demás hablaron primero. No lo sabemos nosotros mismos, dijo Ren con gravedad.
Itsuki y Motoyasu opinaban lo mismo, a juzgar por la confusión que se reflejaba en sus rostros. Según la información que tenemos en mente, no debería haber ningún tipo de monstruo capaz de causar tanto daño en la zona de principiantes. Itsuki asintió con la cabeza mientras Motoyasu colocaba una mano debajo de su barbilla. No tiene sentido, murmuró Itsuki antes de volver su atención a Naofumi. Todos los demás se apresuraron a hacer lo mismo. Si Ren y los demás habían pensado que Shirou tenía una respuesta, ahora ya no lo creían así dado el contexto de su pregunta anterior. Solo Naofumi seguía mirándolo de forma extraña. En respuesta, Shirou negó con la cabeza hacia Naofumi cuando nadie lo estaba mirando, indicándole que se callara. Entonces, ¿qué viste? Itsuki volvió a presionar a Naofumi para obtener una respuesta. Naofumi se levantó del suelo y se sacudió la suciedad que tenía debajo de los pantalones. No lo sé, dijo con una expresión inexpresiva. El hombre tenía una cara de póker muy buena. ¿Crees siquiera que mi nivel era lo suficientemente alto como para determinar a un monstruo con este tipo de fuerza? En la mayoría de los juegos, el nivel lo dictaba todo. Un jugador de nivel básico nunca podría aspirar a igualar las capacidades de un jugador de nivel superior. Era como un pájaro normal que intentaba seguir el ritmo de los movimientos de un gorrión. La excusa era más que razonable. En las mentes de Itsuki, Ren y Motoyasu, era la única explicación. Buen punto, Motoyasu apoyó su lanza contra su hombro antes de fruncir el ceño ante el daño causado frente a él. Solo esperemos que ninguno de nosotros se encuentre con quien causó esto en un futuro cercano. Correcto. Ren e Itsuki estuvieron de acuerdo rápidamente. Naofumi fue quien se sintió más incrédulo, pero recordando la forma en que Shirou negó con la cabeza, no hizo mucho escándalo. Sin nada que ganar ni saber, Ren y los demás decidieron que era mejor dejar de perder el tiempo. De todos modos, los héroes no debían viajar en grupo. Necesitaban fortalecerse con sus propios grupos individuales. Bueno, entonces, supongo que cuídate. Itsuki inclinó la cabeza y se fue seguido por Motoyasu, quien hizo un pequeño gesto con la mano, y Ren, quien se encogió de hombros. Todos sus grupos los siguieron. Cuando se quedó solo, fue entonces cuando Naofumi miró interrogativamente a Shirou. Shirou dejó escapar un suspiro y supo que probablemente era mejor no guardarle demasiados secretos a su actual compañero. Arruinaba el concepto de igualdad de condiciones y dificultaba establecer una confianza genuina. Además, no era por ser parte del grupo de Naofumi que podía beneficiarse de esta nueva subida de nivel. Asegurándose de que Ren y los demás realmente se habían ido, le hizo un gesto a Naofumi para que lo siguiera a un lugar más apartado, lejos del nuevo campo de cráteres, donde podía ver a los guardias de Melromar congregándose. Finalmente, los dos se detuvieron en un pequeño claro por donde pasaba un arroyo y dos grandes rocas podían servir de sillas. Hizo un gesto para que Naofumi tomara asiento. Para empezar, déjame presentarme de nuevo, comenzó Shirou mientras se sentaba frente a Naofumi. Mi nombre es Shirou Emiya, y en mi mundo, salgo a salvar a tantas personas como puedo. El héroe del hierro forjado, dijo de repente Naofumi. Los ojos de Shirou se entrecerraron con sorpresa, pero antes de que pudiera comenzar a preguntarle a Naofumi de dónde había escuchado ese título, Naofumi ya estaba señalando por encima de él. Lo dice en un icono que está justo encima de tu cabeza, ofreció Naofumi. Shirou parpadeó. ¿Qué? No, sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Habían sucedido demasiadas cosas raras en su vida, por lo que ya no era un punto en el que pudiera afectarlo por mucho tiempo. ¿Qué más dice sobre mí?, preguntó. En realidad, nada más, Naofumi escrutó el aire. Compruébalo tú mismo. Eres parte de mi grupo, así que deberías poder verlo también. ¿Cómo se suponía que haría eso? Su confusión debió haberse notado porque Naofumi se aclaró la garganta y habló de nuevo. Deberías poder abrir el panel del juego si lo piensas bien. Una vez más, Shirou quedó perdido. ¿Qué panel de juego?, preguntó, curvando sus labios hacia abajo en una mueca. Naofumi parecía estupefacto. ¿Nunca has jugado a un videojuego antes? No, fue la respuesta tajante. Pero los conozco, supongo. Naofumi consideró su respuesta mientras lo miraba con incredulidad. Está bien, déjame decirte qué puedo hacer como líder del grupo.
El único tipo de pantallas e iconos que Shiro había podido ver antes no tenía nada que ver con estadísticas o información básica. En cambio, todo lo que había visto hasta entonces eran notificaciones básicas. Naofumi, como líder del grupo, comenzó a hurgar en el aire y finalmente sacó un panel del líder del grupo que pronto compartió. Toma, prueba esto. Un mensaje apareció ante los ojos de Shirou, y pronto, tuvo acceso a lo que Naofumi podía ver por encima de su cabeza. Miembro del grupo. Shiro Emiya. Título. Héroe del hierro forjado. Afinidad de armas adicional con todas las armas. Estado. Espada. Clase. Sin nombre. Subclase. Mago. Nivel. Básico. Aplicación de la experiencia. Nuevo nivel. Magia. Fortaleza. Inteligencia. Sabiduría. Destreza. Suerte. Por supuesto, la suerte era el único atributo con una designación real. Shirou sintió que su labio superior se contraía, pero en cuanto a los signos de interrogación, probablemente se debía a que Naofumi aún no tenía una idea precisa de sus capacidades. Eso, o sus habilidades, nivel y atributos actuales eran demasiado altos para que Naofumi los evaluara en ese momento. Todo era desde la perspectiva de Naofumi después de todo, así que si quería ver sus estadísticas reales, tendría que abrir su propia pantalla de estado él mismo. Una hazaña que descubriría cómo hacer más tarde. En este momento, todavía tenía algunas explicaciones que dar. ¿Qué hiciste antes?, preguntó Naofumi emocionado. Deberías haberme dicho desde el principio si eras tan capaz. Subí como 10 niveles justo en ese momento. Se encogió de hombros ante la pregunta de Naofumi mientras decidía cómo debía responder. La verdad puede ser difícil de aceptar para cualquiera, pero podía ver que de todos los héroes invocados, Naofumi era el más sincero. La forma en que Naofumi parecía creer en lo mejor de las personas y confiar inherentemente en ellas era una indicación suficiente del carácter de Naofumi. Sinceramente, la ingenuidad de Naofumi le recordó a sí mismo en algunos aspectos. En mi mundo, existe una profesión de practicantes de magia conocida individualmente como mago, comenzó a explicar. Soy un mago, un usuario de hechicería. Lo que me viste hacer antes puede considerarse mi magia única. Bueno, ¿qué puede hacer? El entusiasmo en el tono de Naofumi no pasó inadvertido para él. Míralo tú mismo. La energía mágica vibró desde su interior y, de repente, una cierta espada apareció en sus manos, causando que Naofumi se sobresaltara de asombro. La espada de Ren. Naofumi sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. Precisamente, en sus manos había una copia de la espada legendaria. Esta era la habilidad de su hechicería conocida como Tracing. Cualquier arma o escudo que haya visto alguna vez se almacena y registra dentro de su mundo interior y se puede recrear a voluntad. La calidad y la fabricación de un arma cuando se crea a través de Tracing era casi idéntica a cualquier original, de modo que no se podían ver diferencias, si es que alguna vez las había. Sin embargo, lo que no esperaba fue la serie de indicaciones que se manifestaron frente a él después de trazar la espada legendaria. Error de anfitrión. Héroe de la espada. Solución de problemas. Calificaciones del anfitrión. Determinación. Error. Error. Era como si la espada legendaria tuviera mente propia y se volviera loca constantemente. Al leer las palabras de las diversas notificaciones que tenía frente a él, era como si la espada se preguntara por qué no lo habían invocado a él mismo como el héroe de la espada. Espera, ¿eso significaba que la copia trazada de la espada legendaria estaba de alguna manera vinculada a la original? No sabía qué significaba eso, pero dejó de importarle cuando se dio cuenta de que la versión trazada de la espada legendaria estaba intentando unirse a él. Compatibilidad con el Host. Más allá de lo óptimo. No. Lo detuvo en ese mismo momento y descartó la espada. Todas las notificaciones desaparecieron rápidamente. Por curiosidad, rastreó las otras armas legendarias, que le proporcionaron iconos similares. De las 4 armas legendarias, la menos compatible para él era el escudo, mientras que la más compatible para él era la espada. La lanza y el arco eran óptimamente compatibles con él debido a su experiencia en esos campos y la cantidad de lanzas en su mundo interior. Mientras reflexionaba, se olvidó de que en realidad estaba en medio de una explicación.
No fue hasta que escuchó el sonido de una boca al cerrarse que volvió a la realidad. Levantó la vista y vio la cara engañosamente inexpresiva de Naofumi. «Eres un tramposo», dijo Naofumi. «Si esto fuera un juego, estarías jodidamente destrozado». Shiro arqueó una ceja. No podía entender cómo su tracing tenía algo que ver con un juego. «Se llama tracing», ofreció. «Cualquier arma que vea, puedo recrearla. También preferiría que no revelaras esta habilidad mía a la ligera. Solo la estoy compartiendo contigo porque somos un grupo y necesitamos saber lo que podemos hacer los dos». Shiro decidió que era mejor que aún no le informara a Naofumi que su tracing también le permitía heredar las habilidades del portador. Realmente no sabía cómo reaccionaría Naofumi considerando que el hombre ya estaba actuando de manera extraña en ese momento. «¿Algo más que quieras saber?», preguntó. Naofumi negó con la cabeza. Por dentro, el hombre gritaba como un jugador de un videojuego que hubiera tropezado con un tesoro de nivel divino. «Bote». Perdió una gran fiesta, pero en cambio, su regalo inicial fue algo mucho más valioso que solo 600 monedas de plata. Al ver el silencio de Naofumi, Shiro asintió. Bien, se levantó de donde estaba sentado frente a Naofumi. «Es mejor usar nuestro tiempo para entender qué puedes hacer con ese escudo de todos modos. ¿Alguna idea?». Saliendo de su estupor y borrando la tonta sonrisa de su rostro, Naofumi se reintegró enérgicamente a la conversación. «Por el momento, no», admitió Naofumi mientras copiaba las acciones de Shiro y se levantaba de la roca en la que estaba sentado. «No he tenido mucho tiempo para investigarlo realmente. Además, creo que realmente quiero conseguir algún tipo de arma». Naofumi se rascó la nuca mientras sonreía tímidamente. «Como salimos a los campos de entrenamiento tan rápido, no he tenido tiempo de equiparme adecuadamente. Mi escudo no es adecuado como arma de daño». «Bueno, al menos tenemos dinero, así que ¿qué tal si vamos primero a la ciudad?». Desde la perspectiva de Naofumi, los dos ya habían subido de nivel lo suficiente como para justificar un descanso. Shiro consideró la idea de Naofumi antes de aceptar. «Claro», dijo. Jugando con sus bolsillos, Naofumi sacó la bolsa que contenía 600 monedas de plata y la dividió en dos partes iguales antes de ofrecerle a Shiro su parte. «Toma», dijo Naofumi. «Deberías comprarte algo de equipo también». Antes de que Naofumi pudiera darle a Shiro su parte completa, Shiro levantó una mano y solo tomó 100 monedas de plata para que actuaran como dinero de bolsillo. «Esto será suficiente», dijo. «De todos modos, no es que me falte armadura o armas». Al recordar lo que Shiro acababa de explicar sobre su habilidad especial, Naofumi sintió ganas de sonreír de oreja a oreja, pero reprimió a la fuerza el impulso. «Entonces, gracias. Me aseguraré de hacer un buen uso de ella». Naofumi se guardó el resto de la plata y caminó hacia la ciudad junto con Shiro. Lo que Naofumi no esperaba era que Shiro de repente decidiera irse solo. «¿Estás seguro?», preguntó Naofumi con escepticismo. «A los dos nos acaban de invocar a este mundo. No sabemos casi nada al respecto, así que no es peligroso separarnos. Además, todavía tenemos que subir de nivel antes de dar por finalizado el día». Fue un buen punto, pero Shiro sabía que no debía prepararse para las emergencias con anticipación. Es precisamente por eso que es mejor explorar los alrededores. «Nos reuniremos nuevamente aquí en el lugar junto al arroyo en 1 hora más o menos». Naofumi consideró su propuesta y pronto aceptó. Ambos eran hombres adultos y seres convocados con el título de héroes. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Shiro no perdió ni un minuto después de separarse de Naofumi. El reino de Melromark era bastante grande y había mucho terreno que cubrir. En este sentido, comprendió que no había forma de que pudiera explorarlo todo. Había aprendido en su vida a ser práctico, por lo que decidió comenzar en los lugares que sabía que él y Naofumi frecuentarían para reabastecerse o descansar. Sin embargo, lo primero que tenía que hacer antes de ponerse manos a la obra era perder el control. Una sombra lo seguía vagamente y se perdía de vista. Su perseguidor era hábil, pero lo que lo había delatado era la curiosidad. En el momento en que dejó varios cráteres en el campo de caza para principiantes, sintió un rastro de cierto tipo de emoción dirigida hacia él. Miedo. Aprensión.
De todos los que estaban en el campo de entrenamiento para principiantes horas antes, aparte de Naofumi, solo la sombra debería saber que él era la causa del ataque. El respiro momentáneo en la compostura de su sombra fue suficiente para dejarle una apertura para descubrir. Desde allí, se había asegurado de arrastrar a Naofumi a un lugar diferente donde la sombra no pudiera seguirlo tan fácilmente para que no lo descubrieran. Tenía una vaga sospecha de que no se suponía que la sombra lo estuviera siguiendo a él en primer lugar, sino Naofumi. Su poder de fuego debe haber dejado una gran impresión para que la sombra abandonara la observación de un héroe convocado solo por su bien. ¡Qué halagador! Ahora bien, ¿cómo se suponía que iba a lograr perder a su perseguidor? Ninguna de sus armas o medios eran adecuados para el sigilo y el nivel de sigilo de su perseguidor era definitivamente mucho mayor que el suyo. Por lo tanto, ¿qué podía hacer? Por ahora, nada. Su mejor opción era enfrentarse directamente a su perseguidor, pero no tenía idea de qué consecuencias tendría hacerlo. En ese momento, no solo estaba actuando por su cuenta, sino también con Naofumi. Confiaba en su fuerza, pero a todos los efectos, Naofumi todavía estaba demasiado débil para enfrentarse a una posible conspiración dentro de Melromark. Así sea. Disminuyó el ritmo y prestó la mínima atención al observador que se escondía entre las sombras, no sin antes hacer un vago gesto con la mano en la dirección en la que estaba agachado el observador. Dicho observador debió haber tenido miedo de él porque habría jurado que escuchó un grito de incredulidad. De todas formas, era hora de conocer el lugar. Al mismo tiempo, estaba interesado en buscar algún tipo de biblioteca que detallara los sistemas y teorías mágicos del Nuevo Mundo. Necesitaba entender en qué medida su hechicería era diferente de la magia común del mundo para no sobresalir demasiado. Con eso en mente, comenzó a preguntar en la ciudad si existían instalaciones de ese tipo disponibles para que el público pudiera verlas. Sin embargo, no llegó muy lejos antes de fruncir el ceño pesadamente. ¿Estaba realmente viendo esto? ¿Qué demonios? Había un niño de no más de 10 años, magullado, sucio y luchando con el peso de 3 cajas pesadas atadas entre sí y sostenidas sobre su espalda. El contraste entre la minúscula figura del niño en comparación con las pesadas cajas era espantoso. Más aún cuando era evidente que el niño estaba luchando. El niño tenía el pelo del color del pelaje de un husky y no llevaba nada más que un trapo manchado sobre su diminuto cuerpo. Tenía moretones morados en los brazos y se podían ver pequeños cortes en las manos y los pies que debían haberle dolido. Todos sabían lo sensibles que eran las heridas en las manos y los pies. Por eso un corte de papel resultaba doloroso a pesar de parecer tan inofensivo. La ira hacia los demás era una emoción que no sentía por lo general. Siempre pensaba lo mejor de los demás y, a cambio, hacía todo lo posible por facilitarles la vida a todos. Si le pedían que hiciera una tarea tediosa, nunca dudaba en aceptarla. En ese caso, el hecho de que la ira se acumulara en su interior solo hacía que la situación fuera aún más difícil de aceptar para él, porque nadie hacía nada. No podían ver el dolor que sentía el niño, o se negaron a ayudarlo simplemente por las orejas de perro que podían ver crecer en la cabeza del niño. En cualquier caso, no importaba. Si nadie quisiera intervenir, lo haría él. Sus piernas lo llevaron hacia adelante paso a paso hasta que se detuvo justo frente al niño, que lo miraba con un dejo de ansiedad. El niño parecía creer que había venido para hacer daño. Evidentemente, también lo creían las otras personas que se burlaban al fondo. Bastardos. La mirada que les lanzó debió haber sido escalofriante porque nadie se atrevió a mirar al niño con esas expresiones otra vez. Sacudió la cabeza y utilizó directamente un brazo para levantar la carga sobre la espalda del niño. Oye, ¿eh? El niño se sobresaltó, pero se congeló después de que sus miradas se encontraron. Algo así es demasiado pesado para que lo lleve un niño, dijo mientras el niño lo miraba parpadeando confundido. Acarició la cabeza del niño mientras intentaba observar mejor su condición. Era mucho peor de lo que había podido ver a lo lejos. Algunas de las heridas estaban infectadas y supurando. De las heridas abiertas supuraba pus, y la palidez enfermiza del cutis del niño era preocupante. Al mirar con atención, Shirou concluyó que el niño que tenía delante era un niño. ¿Cómo te llamas?, preguntó con cautela. ¿Y por qué demonios un niño hace este tipo de trabajo? Que él, dijo el chico con una sonrisa forzada a pesar del dolor que sentía.
Es mi trabajo. Me pidieron que hiciera recados. ¿Qué clase de empleador obliga a un niño a cargar algo tan pesado? Sintiendo curiosidad por el contenido de las cajas, se tomó un momento para inspeccionar lo que había dentro y sintió que su mandíbula se apretaba con incredulidad. Piedras. Eran todas piedras sin apenas valor. Esto no fue una entrega ni un trabajo, esto fue una tortura infantil. Su boca se tensó hasta formar una línea, sus manos se cerraron en puños mientras arrojaba las cajas a un costado bajo la mirada temerosa de Kell. Ahora no hay nada que entregar, dijo rotundamente, con un rastro de frialdad en su tono. Y si tu jefe tiene alguna queja, me ocuparé de todas ellas. Personalmente. Kell abrió y cerró la boca antes de fruncir los labios y mirar al suelo. Shirou no estaba seguro de qué tipo de pensamientos tenía Kell, pero la desesperación en el rostro del joven no era algo que pudiera soportar. Realmente tenía que hablar con el empleador de Kell. Oye, ¿qué te parece si te invito a comer algo? Preguntó para aligerar el ambiente. Pareces hambrienta. Kell tragó saliva audiblemente ante la perspectiva de comida, su estómago gruñó. ¿En serio? Él asintió. Gracias. A pesar de la situación de Kell, su personalidad alegre todavía brillaba, aunque un poco apagada. Un ataque de dolor por moverse demasiado obligó a Kell a gemir y retroceder. Kell se mordió los labios para evitar que se le escapara cualquier arrebato, pero Shirou no perdió de vista la acción. Un niño no debería merecer esto. Déjame ayudarte a limpiar esas heridas primero. Sin esperar la aprobación de Kell, cargó directamente al niño de 10 años en sus brazos. Era mucho más alto que Kell, hasta el punto de que Kell solo le llegaba a la cintura, por lo que el niño en realidad no pesaba mucho. Decidió no pensar en lo delgado que se sentía Kell en sus brazos. ¿Qué estás haciendo? La cabeza de Kell seguía moviéndose de un lado a otro, su cuerpo se retorcía en su agarre. La fuerza de Kell comparada con la suya era lamentable. No había forma de que Kell pudiera escapar, ni tampoco quería que eso sucediera. Los pies de Kell sangraban. No sería bueno caminar sobre ellos en ese momento, si es que lo hacía. No te muevas, le dijo. Te llevaré a un pequeño riachuelo para lavarte y curar tus heridas. Kell se congeló antes de girarse tentativamente en su agarre para mirarle la cara. ¿Por qué? Preguntó Kell con sus ojos de un azul brillante. Las manos de Kell estaban cerradas en puños y presionadas contra su pecho. Miró a Kell sin que se le rompiera la expresión, pero más bien su mirada estaba llena de compasión. ¿Necesitas una razón para ayudar a alguien que lo necesita? Kell miró hacia abajo y no dijo nada más. Había algo en la expresión de Kell que era difícil de leer. Sin embargo, Kell se recuperó rápidamente y comenzó a mirar con curiosidad a su alrededor. Agárrate fuerte, dijo mientras se preparaba para salir. Voy a acelerar el ritmo. Mientras esperaba que Kell lo envolviera con sus pequeños brazos, respiró hondo y saltó directamente al aire sobre piernas reforzadas. El viento azotaba violentamente su rostro mientras el color del rostro de Kell se desvanecía a un ritmo rápido. Kell cerró los ojos con firmeza. Cuando Kell volvió a abrir los ojos, vio un crujido que se movía lentamente. Shirou se detuvo al borde del risco y pronto se encontró con un problema. No tenía un cambio de ropa para Kell y se había olvidado de considerar algo así en el camino. Bueno, como sea, ambos eran hombres en primer lugar, así que no era como si importara. Ven, vamos a limpiarte, dijo. No tenía jabón a mano, pero limpiar la suciedad y la mugre de Kell con agua era mejor que nada. Kell asintió rígidamente antes de quitarse la ropa para lavarse adecuadamente. Aquí fue donde empezó el problema. Kell no era un niño. Kell era una niña. En el momento en que Shirou hizo la distinción, le puso la ropa a Kell. Por su parte, Kell parecía completamente confundida. Una joven no debería ser tan inmodesta frente al sexo opuesto, reprendió con un suspiro. Pronto miró la tela de su atuendo actual y arrancó una gran sección que luego envolvió alrededor de la cintura de Kell. Esto debería servir por ahora. Kell inclinó la cabeza hacia un lado pero no hizo mucho ruido. Mientras tanto, tomó a Kell y la sentó en el arroyo frente a él. Arrancó otro trozo de tela de su ropa, empapó el paño en agua y comenzó a limpiar la espalda de Kell. Kell permaneció en silencio durante el proceso, a pesar de lo enérgica que había estado antes.
Sus orejas de perro se movían de izquierda a derecha en la parte superior de su cabeza mientras se limpiaba. A partir de entonces, se puso los mismos trapos que antes y finalmente lo miró con incertidumbre. Actualmente ella estaba sentada en el suelo, con las piernas extendidas frente a ella. Soy un semihumano, tomó la iniciativa de decir como si admitirlo cambiara la forma en que la trataba. Soy un humano, respondió rotundamente, aprovechando el tiempo para secar el cabello de Kel con un paño que había escurrido. Kel frunció el ceño antes de volver a intentarlo. Soy una semihumana. ¿Por qué sonaba como si estuviera haciendo una pregunta? Dejó de secarle el cabello para mirar a Kel a los ojos. ¿Realmente importa?, le preguntó. El reino de Melromarc no solo tenía humanos, sino también otra raza conocida como semihumanos. A juzgar por el trato que recibía Kel en las calles y su vacilación hacia él, los semihumanos probablemente sufrían una gran discriminación en el reino. Sin embargo, eso no significaba que él fuera igual que todos los demás. Kel tragó saliva audiblemente antes de cambiar de actitud y sonreírle nuevamente. No lo hace. Soltó una pequeña risa y trató de levantarse. Oh, no lo harás, suspiró. Los pies de Kel no estaban en condiciones de caminar. Solo le había hecho cortes cerca de los tobillos para detener la hemorragia. ¿Qué pensarían tus padres si actuaras de manera tan imprudente? Mis padres están muertos. La luz en los ojos de Kel se atenuó. Vaya, mal tema el tuyo. Sin perder ni un segundo más, volvió a levantar a Kel y se dispuso a cumplir su promesa de una comida gratis con la esperanza de animarla. La zona del crujido no estaba muy lejos del mercado principal de Melromarc, por lo que no le resultó difícil encontrar un restaurante. Tenía 100 monedas de plata en el bolsillo, por lo que no le preocupaba en absoluto la posibilidad de no poder pagar. Cuando llegó al restaurante, dejó a Kel a su lado y le dijo que intentara caminar sobre las puntas de los pies en lugar de los talones, donde se encontraban la mayoría de los cortes. Ella hizo lo mejor que pudo, pero mantener el equilibrio era difícil. Tomó la mano de Kel para apoyarla. Vámonos, dijo. Ella asintió con un rastro de anticipación. La sentó en un taburete alto junto al mostrador del restaurante antes de llamar al camarero, que le entregó el menú. Al observar los platos del restaurante, decidió rápidamente lo que pediría mientras que él sostenía un tenedor y un spoon en cada mano. Miraba a su alrededor con curiosidad mientras balanceaba las piernas hacia adelante y hacia atrás desde el taburete alto. Una comida normal y otra especial para este niño, dijo mientras señalaba el menú. El camarero asintió con la cabeza con profesionalidad, pero los demás clientes de la sala miraban a Kel con expresión de disgusto. Por supuesto, Kel se dio cuenta y el júbilo en su rostro se volvió tenso. Ella era solo una niña. Sus ojos se entrecerraron bruscamente antes de girar su cuerpo para cubrir la mayoría de las miradas dirigidas hacia Kel. Ella lo miró sorprendida antes de bajar la cabeza, con los labios temblorosos. Gracias, dijo con un sollozo. No respondió, estaba demasiado ocupado desafiando a cualquiera en la habitación a seguir mirándolo. El poder mágico ya fluía libremente a través de él y todo lo que se necesitaba era un solo pensamiento para manifestar una miríada de espadas. La situación no llegó a tal punto. Ese hombre es parte del grupo del héroe del escudo, gritó una voz desde las sombras con aprensión. Al escucharla y notar la ausencia de un hablante, se dio cuenta rápidamente de que era la voz del observador que lo había estado siguiendo todo el día. Tarareó pensativo. Él es el compañero de un héroe, así que definitivamente es fuerte. No recomiendo meterse en una pelea. Una buena elección. Ya estaba a punto de actuar. En el restaurante todos eran adultos. No deberían estar dirigiendo miradas tan crueles a un niño pequeño. Lanzó una mirada de acero a las personas que lo rodeaban, pero no se dio cuenta de que Kel había estado observando sus acciones desde el principio. Ella inclinó la cabeza cuando él volvió a mirarla, pero continuó mirándolo de vez en cuando hasta que llegó la comida. El plato especial para los niños se parecía a un filete de hamburguesa con una pequeña bandera perforada en la carne. Adelante, le hizo un gesto a Kel para que comiera. Ella no perdió tiempo en hacerlo. Kel tenía un gran apetito. Terminó su comida más rápido de lo que tardó en llegarle su propia comida. Él sonrió con ironía.
Toma, dijo, y deslizó la comida que había pedido delante de Kel para que comiera. No tengo hambre. Ella lo miró y luego miró la comida antes de que él escuchara un sonido distintivo que sonaba demasiado parecido a un sollozo para sus oídos. Había pasado demasiado tiempo desde que alguien le había mostrado tanta amabilidad a Kel. Miró hacia abajo con el rabillo del ojo y vio a Kel llorando mientras se llenaba la boca de comida. ¡Qué niño más raro! Cuando terminó el almuerzo, ya casi era hora de reunirse con Naofumi. Aún así, miró a Kel y de repente comprendió que no quería que ella regresara con su empleador actual. Se arrodilló a la altura de Kel y le dio una palmadita en la cabeza. Dime, empezó, ¿quieres venir conmigo en lugar de trabajar en tu lugar actual? Kel se puso rígida y inconscientemente se aferró a la pierna derecha de su pantalón con sus manos. No puedo, Kel negó con la cabeza. Soy una esclava, admitió. ¿Qué? Frunció el ceño antes de sacudir la cabeza y tomar una decisión. No importaban las leyes que Melromarc tenía sobre la esclavitud. Podría ocuparse de eso más tarde porque no podía abandonar a un niño por el bien de una ley absurda. Podía sentir las manos de Kel temblando mientras ella sostenía su pantalón. Una razón más para venir, dijo con severidad. No puedo correr. Kel volvió a sacudir la cabeza y se dio la vuelta para revelar una marca en la nuca, debajo de su pelo que le llegaba hasta los hombros. Era una marca de esclava imbuida de algún tipo de magia restrictiva. El amo me matará. ¡Qué sistema más bárbaro! Soltó un suspiro. ¿Puedes confiar en mí, solo por esta vez, Kel? Le preguntó con cuidado mientras dirigía su energía mágica hacia su palma derecha. Kel no dijo nada, pero finalmente asintió con la cabeza después de pensarlo detenidamente. Bien. Cierra los ojos, dijo. Lo que necesitaba ahora era una daga de absolución, uno que cortara todos los lazos y devolviera todo a cero. Rastreo. Activado. Sus circuitos mágicos vibraron mientras un pequeño viento se manifestó sobre su palma y echó hacia atrás el cabello de Kel. Las leyendas hablaban de un peligro que corría cierta mujer de origen griego. La daga ritual de la bruja de Kolkida, la mujer que mató incluso a su familia. Era una daga que cortaba directamente los vínculos de la magia y los contratos. Un cuchillo retorcido de traición. Un cuchillo torcido se manifestó en su empuñadura, imbuido de joyas a lo largo de la empuñadura y bordeado con un tinte de oro ceremonial. Rompedor de reglas. Ninguna magia ni contrato podría resistir su toque. Incluso el sello de esclavo no ofrecía ninguna posibilidad. No te muevas, ¿de acuerdo? Le revolvió el pelo para tranquilizarla. Te prometo que esto no te dolerá. Pinchó suavemente a Rulebreaker en el lugar donde se encontraba el sello del esclavo. De repente, Kel se estremeció cuando resonó el sonido del vidrio al romperse. La marca del esclavo se rompió en pedazos fragmentados que se disiparon como arena arrastrada por el viento. Kel abrió los ojos y lo vio asintiendo con la cabeza. Eres libre, dijo suavemente. Señaló el reflejo de Kel en la ventana de un edificio del mercado. El sello había desaparecido. Kel cerró la boca antes de abrazar de repente su pierna y empezar a gemir. No podía hablar aunque quisiera. Vamos, dijo mientras la recogía. Kel no tenía padres, así que decidió cuidarla durante su estancia en Melromarc hasta que pudiera cuidarse sola. Llevando a Kel en sus brazos, emprendió el viaje de regreso al lugar donde dijo que se reuniría con Naofumi. El viaje de regreso transcurrió sin incidentes y, en todo caso, lo más que sucedió fue que asustó a su observadora al mirar fijamente el lugar exacto en el que se escondía cada vez. No fue su culpa que la observadora estuviera usando una magia de mejora que le permitiera detectar su ubicación. De todas formas, lo que tenía que hacer ahora era pensar en cómo debía explicarle a Naofumi lo de Kel. No quería que el hombre se hiciera una idea de él solo porque decidió ayudar a un niño necesitado. Al final resultó que su explicación era innecesaria. No fue el único que regresó con un niño. En lugar de conseguir armaduras y armas, Naofumi parecía haber usado su dinero en algo completamente diferente. ¿Qué diablos estás haciendo, Naofumi?
Preguntó en un tono bajo, su voz contenía rastros de agudeza, mientras miraba el collar de hierro unido a una cadena en el agarre de Naofumi. El collar y la cadena en sí no eran un problema, pero lo que sí lo era que el collar estaba atado a un niño sucio, de ojos hundidos y con más moretones que él. El niño tenía más o menos la misma edad que él, tenía el pelo largo y castaño y orejas como las de un tanuki. Los harapos que vestía el niño eran incluso peores que los de Kale, y eso era decir algo porque los de Kale eran horribles. Naofumi todavía sostenía las pesadas cadenas que rodeaban el cuello del niño cuando regresó con Kale. Peor aún, podía ver el mismo tipo de sello de esclavo en el niño con el collar. En este caso, el nuevo amo del niño era obviamente Naofumi. Juro que esto no es lo que parece. Naofumi notó la expresión en sus ojos y se apresuró a gritar. Sin embargo, el hecho de que aún no hubiera soltado la cadena no ayudaba en nada. Al darse cuenta de lo que estaba mirando, Naofumi miró su mano y rápidamente soltó las cadenas como si se hubiera quemado. «Puedo explicarlo», dijo apresuradamente. Dio un paso adelante para interrogar a Naofumi, pero la voz de Kale se le adelantó. «¿Raptalia?», preguntó con cierta esperanza. Desesperación incluso. La esclava levantó la mirada y un destello de reconocimiento apareció en sus ojos. «¿Kale?». Naofumi finalmente se dio cuenta de Kale en las manos de Chirou y señaló con un dedo tembloroso. «Bastardo, también trajiste un niño de vuelta». El rostro de Chirou se hundió. Naofumi no estaba equivocado. Mientras tanto, ambos solo tenían un pensamiento el uno con respecto al otro. Al menos tenía una razón. Gracias por leer. Próxima actualización. El destino en el tiempo. Patreon.com/Parcasius